Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera. Este programa que tiene la Universidad Católica de Oriente en alianza con Cable Plus, Televisión y con Oriente TV. Como siempre es un gusto saludar a todas las familias que cada 8 días están con nosotros. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, la muerte. Eso que tenemos ahí, pero que en algunos momentos no queremos tocar, no hablamos de ella y en algunos momentos tal vez esquivamos las miradas, pero definitivamente la vamos a tener en algún momento. Así que para este programa, Padre Raúl, tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a la doctora Sandra Patricia Clavijo. Ella es psicóloga de la Universidad Luis Amigó y ella es especialista en Derecho de Familia de la Autónoma Latinoamericana. Actualmente está haciendo su maestría en Humanidades y es docente del Centro de Humanidades de la Universidad Católica de Oriente. También tenemos el gusto de presentar al padre John Jairo Rivera. Él es teólogo de la Universidad Católica de Oriente, es además magíster en teología patrística de la Universidad Gregoriana en Roma. Actualmente es el rector del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Padre Raúl, qué bueno tenerlo nuevamente en Diálogos de Frontera. Sandra, padre John Jairo, buenas. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio y por invitarnos. Buenos días para todos. Qué bueno estar acá en un tema que a todos nos toca, porque de una u otra manera afrontamos la muerte siempre. Jesús David, Padre John Jairo, Sandra, qué bueno encontrarnos en este programa. Cuando escuchaba a Jesús David con ese título, La muerte, me pareció que era un título muy seco. ¿No será más bien la muerte un sentido de vida o qué? Esto es lo que vamos a trabajar en el programa. Así es. Queridas familias, bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial. Mi nombre es Santiago Vallejo. Soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica de Oriente y magíster en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, ejerciendo la docencia de cátedra en la universidad desde las áreas de los humanismos, particularmente desde el área de antropología. Lo primero que tendríamos que decir es que la muerte es una realidad biológica, una realidad inevitable. De hecho, el mismo Heidegger plantea que el ser humano es un ser para la muerte, toda vez que desde que nosotros nacemos estamos muriendo a través del paso del tiempo. Entonces podríamos decir que es una realidad existencial e inevitable para el ser humano. Desde otras perspectivas, la muerte ha tenido unas connotaciones muy particulares. De forma especial, podría plantear que hay 3 visiones con respecto a la muerte. La primera, en un sentido antropológico, se puede plantear que la muerte consiste, posterior a ella, en un sueño eterno, donde el ser humano deja de existir, pierde su conciencia y no es consciente de lo que sucede, un sueño permanente y eterno en el que se une, podríamos decir, al universo perpetuamente. En un segundo momento, algunas de las religiones plantean la teoría de la reencarnación y esta consiste en que una vez el ser humano muere, pues vuelve a la vida de forma particular a través de la encarnación en diferentes especies, en diferentes realidades vitales. Y finalmente, una visión antropológica a partir del cristianismo lo que nos plantea es que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y que la vida es un proceso en el que cuando llega la muerte tiene un paso. Ese paso es una realidad en la que se aparta un poco del plano terrenal, pero ese paso justamente plantea la posibilidad de la unión con Dios de manera eterna y en este caso de las manos de quien proviene el ser humano, pues nuevamente a esas manos regresa y la muerte se constituye entonces como un paso de la vida terrenal a la vida eterna. Hola, escuchábamos el experto alrededor del tema de la muerte.
que el padre Raúl ya empieza a tocar y es el tema del sentir. Queridas familias, hoy el tema en Diálogos de Frontera, la muerte. Padre Raúl, qué bueno escuchar una introducción inicial que ponga en el tapete eso de la muerte. Y usted nos decía algo de sentido de vida, pero también decíamos tras cámaras que la muerte es lo que es. ¿Cómo podemos introducir el tema en el día de hoy? Gracias Jesús David pues por la introducción. El ser humano es el único que sabe que va a morir. El perro no sabe que va a morir. El mero hecho de saber que va a morir, ya hay una pregunta y toda pregunta indica un sentido. Pero lo segundo también tiene que ver, como llegaban a decir también los epicureístas, cuando la muerte está presente, yo no estoy presente, y si yo estoy presente, la muerte no está presente. Entonces, como decía alguien por ahí, hablamos más bien del morir, somos conscientes del morir, pero nos preguntamos por el sentido de la muerte. En tercero, diría, y es una expresión que viene del filósofo Julián Marías, es que la muerte no interrumpe en cierta manera un proyecto, sino que es parte del proyecto. Cuando yo veo la muerte parte del proyecto, me abre una perspectiva, me abre un sentido. Pero si yo lo tomo en el sentido de Martin Heidegger, que la muerte me muestra la nada, que después no hay nada, entonces ahí viene, la muerte es una pregunta, la vida es la respuesta, o la vida es la pregunta, la muerte es la respuesta. En esto nos pone en un ámbito bien grande. En el sentido religioso, ¿qué relación tiene mi vida con la experiencia de lo divino, de lo trascendente con Dios? Y en términos cristianos, católicos, en términos cristianos, ¿qué hay después de la muerte? La resurrección, o todo termina con la muerte. Es decir, este tema de la muerte hay que mirarlo desde todos estos ámbitos, el ámbito antropológico, el ámbito teológico, el ámbito social, porque Miguel de Unamuno yo bien llegaba a decir, la razón me dice que me voy a morir, pero el sentimiento me dice yo no quiero morirme. En fin, qué tema tan interesante el de la muerte. Gracias, Padre Raúl. Y entonces vamos a mirar en dos perspectivas, la perspectiva psicológica y la perspectiva teológica. Retomaría algo del Padre Raúl cuando decía con respecto del estar en el momento de la muerte, alguien diría, no le tenemos miedo a la muerte, solamente que no quiero estar ahí cuando ello suceda. Algo más que decía otro poeta, Rilke, que decía el poeta Rilke, siempre estamos en despedida. Es que la espada de Damocles que pende sobre nosotros, siempre tenemos esa muerte ahí con nosotros caminando. Muy bien. Doctora Sandra, la primera pregunta es, ¿qué es la muerte en perspectiva psicológica? ¿Cómo se ve ese proceso tan natural, pero que nos pone a pensar, que nos pone a reflexionar? Acompañando las palabras incluso del Padre Raúl, es importante decirlo también desde esa filosofía existencial, que además es lo que toma la misma psicología, porque no es pensarlo solo desde el contexto biológico como el cese de esas funciones físicas, sino también entenderlo como la muerte, como esa certeza transformadora. Certeza transformadora. Porque es donde se encuentra verdaderamente ese sentido de la existencia. Y toca también desde esa mirada esperanzadora, como lo dice Víctor Frank, la actitud que asumimos también frente a la vida y la muerte como ese dador de sentido de existencia. Muy interesante. Creo que va una línea, Padre John Jairo, y es que la muerte no es un fin. Ya nos empezamos a ubicar que es un proyecto, es un continuo. Pero en perspectiva teológica, Padre John Jairo, frente a lo que la gente piensa, ¿qué es la muerte? Usted decía que no es un fin, pero en parte sí, claro que sí, porque algo se termina. Hay tres palabras, las tres incluyen la palabra fin, que nos pueden explicar qué es la muerte. Y nos explican el sentido de la fe, lo que la fe dice acerca de la muerte. Primero, la muerte es un final. ¿Por qué es un final? Porque termina un proyecto de una persona.
De hecho, uno en la vida puede crecer, puede desarrollarse, puede incluso cambiar, pero cuando llega la muerte ya ahí no puede hacer nada más. Ese es el momento donde todo termina, es un final. Pero la muerte también es el fin, es decir, es el objetivo. Nosotros vamos caminando, nos proyectamos, uno en la vida siempre tiene esperanza, va hacia adelante, tiene objetivos y con la muerte todo eso termina, pero es el objetivo hacia donde nos dirigimos. Y en tercer lugar, la muerte es un confín, porque divide, separa una realidad de otra. Entonces, la muerte como confín define a las personas y los que somos creyentes o no. Porque el no creyente va a decir, no hay ningún confín, la muerte simplemente es un fin y ya. Pero para los creyentes es un confín porque parte, estamos acá y luego vamos a seguir a otra realidad. Por eso Papa Ratzinger decía, la muerte es el verdadero problema de la vida. Esa frase a mí me llega porque si usted quiere saber qué piensa alguien de la vida, pregúntele qué piensa de la muerte y pregúntele qué hay después de la muerte. Ahí la persona se identifica. Digámoslo así, que si uno se encuentra con alguien y quiere conocerse, uno le podría preguntar, ¿tú qué piensas de la muerte y qué piensas que hay después de la muerte? Para darle la palabra al padre Raúl, qué interesante, porque entonces la palabra fin acá no es término, sino la palabra fin como proyecto, es decir, la perspectiva. Qué interesante eso que nos menciona el padre en esas tres perspectivas, porque definitivamente vamos caminando y quiero resaltar, queridas familias y los que nos están viendo, lo interesante de saber que la realidad de la muerte es en razón a la realidad de cómo voy viviendo y qué perspectiva voy teniendo. Padre Raúl. Escuchando al padre John Jairo sobre esas tres connotaciones con respecto al fin de la muerte, me viene a la mente el pensamiento de José Saramago en ese texto tan interesante, Las intermitencias de la muerte. Él inicia diciendo que el día en que nadie murió. Si nosotros nos imaginamos una sociedad en que nadie murió, se convierte en un problema. ¿Un problema para quién? Para uno mismo. Y él va narrando ahí que la reina quedó en un estado de intermitencia y nada que moría, entonces no cambiaba nada. Pero luego se convierte en un problema para los funerales. Se convierte en un problema también de patria y dice José Saramago, tuvimos que empezar a traer muertos del otro país, de la otra frontera. Y más adelante va narrando, la señora muerte le entrega un papelito a las personas que ya están destinadas a morir. Entonces le aparece al psicólogo, aparece allí al profesional y le entrega, busca por todas las formas de entregarle el papelito a un violinista que le corresponde morir. Y nada que se encuentra con él, Entonces, cuando nadie muere, la muerte se convierte también en un problema. Entonces la muerte también es una solución. Pero ¿qué tipo de solución, qué tipo de proyecto se empieza a mirar ahí? El día de hoy en Diálogos de Frontera, hablando sobre la muerte. Vámonos a un corte y ya regresamos para pensar, ¿le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos o cuando vemos de frente la muerte? Ya regresamos. Hola,
Saludamos a las familias y a todas las personas que en este momento se unen a Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando sobre la muerte. Ya hemos dado alguna introducción en torno a lo que es la muerte en perspectiva psicológica con la doctora Sandra Clavijo y en perspectiva teológica con el padre John Jairo Rivera. Vámonos a un corte para ver y escuchar qué dicen las personas alrededor de la muerte. Ya regresamos. Bueno, es uno de mis temas preferidos, la muerte, porque diario morimos, diario estamos cambiando, y la muerte es un cambio que para muchos es doloroso, tienen miedo. Yo creo que a través de la historia, las religiones, las instituciones han fortalecido un poquito este temor a la muerte, pero yo lo veo como un cambio de estado, como el agua cuando cambia de estado pasa de líquido a sólido. Entonces aquí pues estamos en un plano físico, pero yo creo que la muerte es un paso a otro plano, es un renacer. Entonces no lo veo como morir, sino como un renacer. La muerte es un proceso y, como decía Pablo, en las escrituras la muerte es un galardón. ¿Por qué un galardón? Porque como se vive, se muere. Uno definitivamente tiene que tratar de vivir bien para morir bien. Es un ciclo, y si uno lo mira desde lo netamente carnal, pues todos deseamos una muerte piadosa o repentina, no una muerte sufrida. Pero yo creo que la muerte es lo que uno tiene que aceptar, aun cuando le duela a los demás. El que se muere a lo mejor no se duele tanto como los que quedan viviendo. De manera que la muerte la asumimos como un proceso natural, cuando hay salud, cuando hay accidente, cuando la muerte se presenta repentinamente o cuando la muerte es el resultado de todo un proceso en el que estás dejando un legado. De manera que para mí la muerte, como Pablo, lo digo, es un galardón. Si la viví bien en la vida, pues la muerte también la acepto y me reúno allá donde yo creo que debo estar. Bueno, para mí la muerte es un tema demasiado complicado, que por ejemplo en mi caso es un tema que me cuesta muchísimo aceptar, y yo creo que no solo me pasa a mí, sino que le pasa a muchas de las personas. Nos cuesta mucho aceptarlo, pero es lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces sí es como algo para reflexionar, y es un tema que digo que se requiere tener más conocimiento al respecto. Yo pienso de la muerte que es un ciclo de la vida en el cual todos debemos de estar preparados, porque es lo que tenemos seguro. Y finalmente, si una persona familiar de nosotros se muere, entender que debemos hacer un duelo, pero también que lo debemos recordar con amor. La muerte para mí es algo significante en nuestras vidas, ya que con ella nos permite como trascender día a día. Y creo que también hace parte de nuestro ciclo de vida, permitiéndonos como entender que algún día tendremos que pasar como un segundo plano. Hemos visto lo que piensan las personas alrededor de la muerte. A propósito de este mes donde celebramos ese día o el mes clásico por todos los difuntos. Padre John Jairo, ¿a qué se le tiene miedo? ¿Por qué cuando hablamos del tema de la muerte le tenemos miedo, no queremos hablar o evadimos el tema? ¿A qué se le tiene miedo cuando se refiere con el término muerte? Yo voy a como una experiencia locativa. En Roma hay una iglesia en la Plaza Barberini que uno entra, es una iglesia muy particular porque tiene en la parte de abajo un cementerio. Y cuenta en un tiempo donde no había como dónde depositar los muertos, y los monjes empiezan a hacer obras de arte con los huesos de los restos pues, de las personas que habían fallecido allí. Entonces uno se encuentra, es muy impactante entrar porque usted ve esas calaveras, esos huesos y se topa con la muerte. Pero llega un momento donde se encuentra con una calavera que tiene un aviso, y el aviso es muy diciente, y lo voy a leer así en italiano, yo lo traduzco porque es bonito como lo conserva. Dice: es la calavera diciéndote a ti, oggi a me, domani a te. Io fui quel che tu sei, tu sarai quel che io sono. Pensa mortal
che il tuo fine è questo, e pensa pur que ciò sarà ben presto. Lo que está diciendo la calavera a la persona que llegó es, hoy a mí, mañana a ti. Yo soy lo que tú serás. Y piensa, mortal, que esto va a ocurrir muy pronto. O sea, la calavera te está diciendo, yo también estuve vivo y tú también vas a morir. Y esto va a ser pronto. Por eso le tenemos miedo a la muerte, porque es ineludible. Y de otra parte, porque la muerte es muy cruel, la muerte arrebata. Cuando uno tiene la experiencia de perder seres queridos, la muerte nos cuestiona, nos duele. Por esto le tenemos miedo, porque uno le tiene miedo a lo que le arrebata, a lo que le quita. La muerte te quita la presencia física de las personas que amas. Y la muerte, cuando la gente se está afrontando al tema de la muerte, también le da miedo dejar a las personas que ama. Muchas veces uno lo experimenta en la situación pastoral. Alguien te dice, padre, la gente está pegado a la vida. Porque está, y muchas veces los médicos dicen, parece que sí, padre, órele, que parece que hay un apego. Y en el fondo es, uno no se quiere desprender porque sabe que va a dejar algo. Y hay unas personas que van a quedar sin uno. Entonces, claro, como nos quita, como nos arrebata, por eso nos genera miedo. Pero precisamente por esta actitud que hay ante la muerte y por lo que la muerte genera, las personas han creado mitos, historias y situaciones que hacen que la gente termine teniéndole miedo a la muerte. Muy bien. Sandra, aparece en algunos lados la expresión de que ahí está la muerte mayéutica y la muerte tanática. Es decir, muchos dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. Y otros dicen, no, es que le tengo miedo es al modo. Entonces le tenemos miedo a la que sería la muerte tanática. Pero la muerte mayéutica, digamos que se resuelve a partir de la experiencia de sentido que nos han dicho el día de hoy. Tú acompañas personas a nivel domiciliario, familias que están afrontando de un buen modo, digámoslo así, un ser querido que prontamente tal vez va a morir. ¿Por qué se le tiene miedo? ¿A qué se le tiene miedo cuando las personas y las familias ven el proceso de muerte? Lo primero es entender que no comprendemos la muerte como esa certeza transformadora, porque es precisamente cuando enfrentamos esta situación límite, como lo nombra Karl Jaspers, filósofo existencial, y nos dice, es esa situación límite la que nos confronta con el mismo deseo de vivir, con el mismo deseo de nuestra existencia. Entonces hay unos miedos básicos que se plantean. Esos miedos básicos tienen que ver con la ansiedad que se experimenta y se siente uno, digamos, si se atraviesa una enfermedad y estamos en una condición, en una fase terminal o incluso por una situación de cronicidad. Entonces, enfrentar también ese proceso que nos pone además de frente a la muerte, nos lleva a eso que tú decías, y es el cómo. Entonces aparece el primer miedo básico y es para todos nosotros y es el miedo al evento mismo de morir, de dejar de existir. El segundo tiene que ver con el miedo a morir con dolor. Es decir, pensamos cómo será una muerte con dolor, no quiero sentir dolor. Incluso hay personas que de una manera muy osada, diría yo, dicen yo preferiría acostarme y no amanecer. La pregunta sería, entonces en ese cómo morir nos permitiría también hacer esa reflexión valiosa, transformadora y que además acompaña ese sentido de trascendencia en la misma existencia pero también en la muerte como tal. Cuando yo digo me acuesto, no quiero despertar y no tengo posiblemente la posibilidad de hacer esa reflexión frente a mi existencia, porque muchas veces quienes van a morir son los que verdaderamente nos están enseñando a vivir. Porque nosotros no pensamos la muerte cuando estamos sanos y vivos, es decir, así no. Esa experiencia, esa reflexión como tal la empezamos a hacer en esa situación límite, en un primer momento desde la enfermedad. Y el tercer miedo básico es el olvido. Nos duele y tememos a ser olvidados. Y aquí retomo las palabras de Borges cuando dice que la inmortalidad del ser humano está en la memoria de quienes quedan. Es nuevamente la pregunta hacia cómo estamos viviendo, cuál es el sentido de nuestra existencia.
Y voy a traer una actividad que yo desarrollo con mis estudiantes que vale la pena traer, y es cómo pensamos nuestra propia existencia a partir de la construcción de un obituario, nuestro obituario. Entonces, este obituario lo guía una pregunta, y es ¿cómo nos gustaría ser recordados? Y es la misma pregunta por mi muerte, porque lo que sabemos de la muerte lo sabemos a partir de la muerte de un ser querido, de un conocido o de un amigo. Yo no sé qué es morirme, no sabemos qué es morirnos. Entonces, pensarlo y reflexionarlo desde ahí nos lleva a encontrar si la existencia y el modo en el que estamos viviendo es verdaderamente lo que está dejando esa huella. Entonces, retomando el texto de la inmortalidad de Borges, es eso, es decir, ese sentido de nuestra existencia está acompañando el estar aquí en el mundo. Qué interesante. Ella nos hacía alusión, además de un texto hermoso, la muerte íntima. Los que van a morir nos enseñan a vivir. Precisamente en noviembre, el 10 de noviembre, en la Universidad Católica de Oriente, se va a realizar un seminario sobre familia y enfermedad. Qué bueno que entren a nuestra página, a nuestras redes, y están cordialmente invitados, porque la doctora Sandra Clavijo estará con nosotros ayudándonos a entender un poco cómo cuidar mejor la familia. Padre Raúl, una idea para cerrar este segundo bloque en torno a por qué se le tiene miedo a la muerte. Yo diría un primer punto, puede ser sin hacer ningún juicio, porque quizás no se ha vivido con plenitud. Quien no ha vivido con plenitud, en cierta manera siente que no ha cumplido su proyecto. Entonces, al no vivir con plenitud, hace que se le tenga miedo a la muerte. Lo segundo es esa pregunta, ¿qué hay más allá después de la muerte? Entonces, como no sabemos qué hay más allá después de la muerte, eso nos produce a nosotros escozor, miedo, ¿qué hay hacia allá? Y lo tercero, los apegos que siempre manejamos. Entonces, apegados a la vida, apegados a las personas, a muchas cosas, eso hace que no seamos libres ante la realidad de la muerte, porque la muerte siempre se presenta como una pregunta. Qué interesante, queridos televidentes, la muerte. Ya sabemos qué es, ya sabemos qué es esto del sentido y tal vez por qué le tenemos miedo. En el próximo bloque vamos a trabajar mitos alrededor de la muerte y por qué tal vez algunos consideran la muerte como un fracaso, una línea que nos va a llevar a algunas pinceladas de cómo acompañar estos procesos de muerte y de duelo. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. El temor a morir o a la forma en que se muere parte de la incertidumbre. Los seres humanos siempre queremos vivir de seguridades, queremos vivir de asuntos concretos y de certezas. En este caso, pues el miedo a la muerte o a la forma de morir representa eso, la vulnerabilidad que posee el ser humano con respecto a lo desconocido.
podríamos hacer una analogía con el nacimiento de un bebé. Cuando un bebé va a ser dado a luz, pues experimenta un padecimiento y un sufrimiento porque no sabe qué es lo que viene, porque es desplazado de la zona de confort en la que se encuentra tranquilo y es desacomodado de allí para experimentar otro tipo de realidad que va a enfrentar. Entonces, el temor a la muerte puede generarse desde distintas perspectivas. En este caso, depende un poco del concepto que tenga la persona de la muerte. En algunas ocasiones es un miedo justamente a desacomodarse, a dejar los placeres, las realidades de posesión que tiene, el amor a las cosas. De alguna forma podríamos decir que es un temor a dejar lo que ha construido y dejar también los seres queridos que lo rodean. Y el temor a la muerte o a la forma en que se muere está asociado a que el ser humano, pues digamos que en esa inclinación al bienestar, no quiere sufrir. Entonces, en este caso podríamos plantear que el temor a la muerte tiene que ver con estos dos conceptos que acabo de plantear. Queridas familias, el día de hoy en Diálogos de Frontera, conversando un poco con nuestros expertos alrededor del tema de la muerte. En este bloque queremos abordar los mitos que hay alrededor de la muerte y eso de pensar la muerte como un fracaso, para terminar con algunas pistas de acompañamiento al final de la vida. Padre John Jairo, ¿por qué se le tiene miedo a la muerte y cuáles son los principales mitos alrededor de la muerte? No, sobre la muerte hay muchísimos mitos que la gente crea, porque todos tenemos un sentido trascendente. Y muchas veces cuando hay cosas que no podemos explicar, entonces recurrimos a situaciones extraordinarias. Por eso a veces la gente habla de fantasmas, la gente habla de situaciones de las ánimas, del purgatorio. Por ejemplo, en noviembre que pasa el animero, entonces que detrás vienen las ánimas y se genera una cantidad de mitos ahí. Desde el punto de vista de la fe, quiero precisar algunas cosas. Lo primero es que la muerte es un mal, la muerte sí es un fracaso. ¿Por qué? Porque la muerte separa, la muerte termina, la muerte nos arranca, la muerte nos produce dolor. De hecho, uno experimenta la muerte desde muchos sentidos. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión, eso dice Karl Rahner en su libro sobre la muerte, tomar una decisión implica morir, porque usted cuando toma una decisión muere a otra. Pero también la muerte lo anticipa uno biológicamente. Todos los días estamos muriendo. Pero también hay un contexto social que nos pone delante de la muerte, y es que si bien yo no estoy muriendo, están muriendo mis seres queridos, están muriendo otras personas. Entonces la muerte siempre está ahí y siempre es latente. Por eso la muerte sí es un fracaso, la muerte es un mal, porque de hecho, y es algo que uno escucha muchas veces, que la gente dice, se murió porque le tocaba. Nadie se muere la víspera. Es que Dios le tiene a uno escrito el día de la muerte, y desde la fe cristiana no es así, porque Dios nos dio libertad. El libro de la sabiduría dice algo que olvidamos. Dice, Dios no hizo la muerte entró por envidia del diablo. Es decir, es una situación que Dios no quería para el ser humano, pero ya hace parte de esta humanidad. Pero, y acá me baso en el cardenal Christoph Schomburg, el cardenal de Austria, dice, la muerte es un mal, pero la muerte también es un bien. O sea, desde el punto de vista cristiano, la muerte no es solo un fracaso, sino que la muerte también es un triunfo. ¿Por qué? Por varias cosas. Por ejemplo, cuando una persona está experimentando el dolor, el sufrimiento, la muerte termina con ese dolor y termina con ese sufrimiento. Dice San Ambrosio, que escribió un librito muy bonito que se llama Tratado sobre el bien de la muerte, y dice, cuando la vida es una carga, la muerte es redención. Cuando la vida es tormento, la muerte es remedio. Y eso es una realidad que podemos experimentar. Uno no quiere ver a un ser querido sufrir. De hecho, cuando un ser querido está sufriendo, toda la familia sufre con él. Y aunque sea difícil de aceptar la muerte, uno sabe que en esa situación ya culmen, que uno no puede evitar, porque la cuestión de la salud muchas veces es inevitable y la medicina a veces es impotente,
ya uno dice, hay un remedio. Pero la muerte también es triunfo porque nos permite, desde el punto de vista de la fe, encontrarnos con Dios, encontrarnos con los seres queridos porque creemos en la comunión de los santos. Entonces, para la fe, la muerte no es la última palabra. De hecho, dice Pablo, la muerte es el enemigo más grande que tiene el ser humano. Nosotros tenemos un enemigo, el enemigo es la muerte. Pero dice Pablo con una expresión muy fuerte, la muerte no lo retuvo, y literalmente Pablo dice, la muerte vomitó a Cristo, o sea, no fue capaz con él. Y Cristo resucitó, Cristo derrota la muerte. Por eso para nosotros los cristianos, si bien la muerte es un mal, es una derrota, también es triunfo, porque es resurrección, nos permite un encuentro con Dios. A partir de la muerte, nosotros podemos entrar en comunión, y por eso, cuando uno asume la fe y tiene un verdadero sentido de la fe, la muerte ya no se ve como algo tan dramático y tan triste, sino también como una experiencia de transformación. Y acá entra una dimensión que el ser humano necesita siempre. La muerte se convierte en esperanza. Qué interesante, padre John Jairo, el día de hoy hablando sobre la muerte. En esta última intervención, padre, usted nos ha planteado como esa contraposición, pero que nos pone a pensar un poco, y es, bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué mitos? ¿Cómo nos hemos dejado tal vez invadir o temerle a algo que en ese momento no habría por qué hacerlo? Pero también ver la esperanza, el gozo y el sentido que puede tener para las personas de fe el tema de la muerte. Doctora Sandra, escuchando al padre John Jairo y desde nuestro tema, ¿cómo podemos acompañar? ¿Qué nos puede indicar al menos unas pinceladas, digámoslo así, rápidas en los procesos de muerte, de duelo, o preparar a las familias? Usted que está haciendo este trabajo, que a la vez se convierte en un servicio maravilloso, pero ¿qué le podemos decir a las familias que tal vez en este momento tienen un ser querido que está en fase terminal? No terminal, hoy quedó claro que todos somos terminales, pero en esa fase, en ese momento, y que ven sufrir y que tal vez pueden ver la muerte tal cual como nos la planteó el padre John Jairo. Bueno, lo primero que quisiera como tratar de complementar también a lo que dice el padre John Jairo es que ese temor y esos mitos también surgen a partir de que del miedo a aceptar ese desprendimiento desde la presencia física del otro, de ya no va a estar. De hecho, el temor se vuelve tan grande y esos mitos empiezan a consolidarse de tal manera que la misma palabra muerte, como lo decíamos al principio, se vuelve innombrable. ¿Y por qué innombrable? La gente no habla de se murió, sino partió, se fue, ya no está con nosotros, porque cuesta nombrar la palabra como tal. Entonces el objetivo es pensar la muerte desde nuestra propia existencia, logrando vivir a plenitud, como nos lo decía ahorita el padre Raúl. Y en estos procesos de acompañamiento, de duelo, cuando las familias están en todo este acompañamiento también con sus familiares, entender que cada uno vive ese dolor y esa experiencia de forma diferente, que además se debe ver también desde una mirada que no tiene que estar acompañada del juicio, porque además cada quien, como vive esa experiencia diferente, depende también de la forma en que se haya relacionado con esta persona. Entonces lo primero es aceptar y conocer muy bien ese dolor que sentimos, cuáles son esas emociones que aparecen, cuáles son esos sentimientos que vienen para cada uno de nosotros. Uno, para la persona que se encuentra en este estado; dos, para quienes acompañan, sus familiares cercanos, y también, digamos, desde esa relación de ayuda que uno como profesional acompaña, teniendo esa mirada también empática, ayudando a resolver posiblemente asuntos también que las personas los mantengan ahí en ese estado, y reprochando, porque a veces ellos reprochan, no aceptan esta condición, pero tiene que ver con esta primera condición, y es de esa vida en plenitud. ¿Listo? Entonces hay aspectos esenciales que yo fundamento: es reconocer nuestras emociones, permitirnos sentirlas, permitirnos vivirlas desde el lugar profesional, esa mirada empática, ese acompañamiento totalmente comprensivo frente al otro, y mirando la muerte
no solo como ese fracaso, sino como lo había planteado al principio y lo retomó el padre John Jairo, esa actitud esperanzadora, esa mirada esperanzadora, porque como nos lo dicen en el texto de la muerte íntima, son precisamente en estos instantes donde valoramos más la existencia y la vida humana. Gracias, doctora Sandra. ¿Puedo vivir mi muerte? Padre Raúl, en algún momento escribía para la diócesis un texto sobre alrededor de la muerte digna y la eutanasia que salía en ese momento. Pero la pregunta era, ¿puedo vivir mi muerte? En perspectiva antropológica, usted ahora nos hablaba del tomar posesión. Tal vez hoy no dejamos que las personas vivan su experiencia de sentido cuando se acercan a la muerte. Yo diría como estos puntos. Incluso la misma filosofía nace como una manera también de superar la muerte. Cuando la muerte está, yo ya no puedo filosofar. Entonces una manera de tomar conciencia de la muerte es el estar también pensándola. Cuando yo soy consciente de la muerte, me hago también un pensador de la misma muerte, ahí la estoy superando. Lo segundo es, todos los días nosotros estamos muriendo. Esa expresión con la cual yo iniciaba que somos conscientes, en nosotros no está la muerte, pero está consciente el morir. El mero hecho de saber que yo no tengo las mismas fuerzas que tenía hace 20 años, ya hay una experiencia de muerte. Y hay una muerte interior, como bien lo decía el padre John Jairo, por las elecciones, pero hay una muerte también física que hace que uno vaya sintiendo este límite. Y lo tercero es una expresión que a mí me gusta mucho decirla y es sabia certeza la de la muerte, extraña incerteza la de la muerte. Sabia certeza de la muerte, vamos a morir. Extraña incerteza de la muerte, no sabemos el cómo, el cuándo. Pero eso, el no saber el cómo y el cuándo, siempre está en una incertidumbre, y la incertidumbre lo pone a uno a pensar siempre en las situaciones límites y lo hace uno un curador de la vida. Ese cuidador de la vida me hace responsable con la vida, que la muerte entonces no me tome, sino que yo ya esté preparado para ella. Hemos hecho entonces un giro de sentido alrededor de la muerte. La hemos visto desde diferentes perspectivas: sentido, proyecto, fin, fracaso, resurrección, empatía, apropiación. Un programa bien interesante en este mes, donde con la reflexión que hemos tenido nuestros expertos, tal vez podemos acercarnos, acompañar y ayudar a otros a verla desde otra perspectiva. El día de hoy en Diálogos de Frontera, hablando sobre la muerte. Ya regresamos. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad, el servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad
Y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Hola queridas familias, el tiempo corre, hemos llegado a la parte final de nuestro programa en este mes que se hace alusión a los difuntos y a la muerte. Vamos a escuchar entonces las conclusiones de nuestros invitados en perspectiva teológica, en la perspectiva psicológica y como siempre en la perspectiva del Padre Raúl, quien hace un buen resumen del tema en el día de hoy. Padre John Jairo, ¿qué podemos entonces concluir del programa en el día de hoy? Voy a concluir con quizá podía ser el principio, pero me sirve más como conclusión. ¿De dónde viene la palabra muerte? San Isidoro de Sevilla, que escribió las etimologías, nos dice que la palabra muerte viene de morder. Porque dice él, claro, cuando se muerde el fruto prohibido en la creación, inmediatamente entra la muerte. Pero ahí explica muy bien lo que quiere decir la muerte. La muerte nos muerde. Eso significa morir, morder. Porque la muerte nos arranca, nos priva. Quiero concluir diciendo algo, y es que todos nosotros, de una o de otra manera, hemos tenido que afrontar la muerte. Y desde el punto de vista de la fe, lo primero es, no le echemos la culpa a Dios de lo que Él no es culpable. Yo he visto muchas personas que sufren porque ante el dolor por la pérdida de un ser querido, lo primero que hacen decir es, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué Él? ¿Por qué me lo quitaste? Y eso es pensar que Dios es el que da la muerte. Dios no da la muerte. Entonces, no le echemos la culpa a Dios. Precisamente por eso lo segundo que uno tiene que hacer ante la muerte de un ser querido es aceptar. La muerte es una realidad humana. Por el hecho de ser humanos, como lo hemos dicho acá, vamos a morir y van a morir nuestros seres queridos. Hay que aceptarlo. Y como la muerte es un mal, desde la fe, hay que aceptarlo y hay que llorar, hay que recordar con lágrimas, hay que hacer el duelo. Uno no puede evadir esta situación porque las personas que han compartido con nosotros nos hacen falta. Son personas que hacen que nuestra vida, cuando las perdemos, cambia totalmente. Pero lo tercero es, ese duelo se tiene que hacer con esperanza y hay que hacerlo con fe. Por eso es tan importante el sentido teológico, lo que nos dice la Iglesia. Y hay que hacerlo con la esperanza y con oración. Orar por nuestros seres queridos, pero también orar por nosotros, para que sigamos en el mundo con, como decía Sandra, una esperanza transformadora, porque la fe nos permite eso, vivir la muerte como una experiencia de transformación y también de sentido, como decía el Padre Raúl al inicio del programa. Muy bien, doctora Sandra, su conclusión para el día de hoy. Concisa en lo siguiente y es una invitación. Y esa invitación es a no temerle a la muerte, contrario a ello, abrazarla, porque al abrazar la muerte, abrazamos la vida y abrazamos nuestra existencia para poder vivir a plenitud. Muy bien. Padre Raúl, hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa, el día de hoy, hablando sobre la muerte. Por favor, nos da su resumen, su conclusión para todas nuestras familias. La muerte es una realidad antropológica y necesitamos todos los días estar madurando para ese encuentro con la muerte. Pero la muerte no es el final, como bien nos lo decía el Padre John Jairo, pero sí tiene un telos, una finalidad que le da sentido a la misma vida. También la muerte hay que empezarla a sentir en este mismo sentido teológico, y es que la muerte también me está mostrando que existe un más allá. Y me viene a la mente un pensador ateo,
Sponville, que llega a decir que no hay cosa de mayor orfandad para una persona que no cree en Dios, que no tiene fe, que cuando se le muere a alguien cercano. Entonces ahí tiene una orfandad. En cambio, cuando la persona tiene una experiencia de fe, que ya madura en Dios, que Dios lo toma para él, ya no hay experiencia de orfandad, sino que hay una experiencia de presencia, hay una experiencia de compañía. Entonces hay una nueva presencia, aunque hay una ausencia. En la muerte, insisto en esta expresión, hay una nueva presencia, aunque hay una ausencia. Gabriel Marcel, un hombre que padeció la muerte de su madre siendo muy pequeño, es el que nos llega a decir esta expresión tan profunda: tú no morirás. Es que cuando se ama a alguien, esa persona no muere, sino que sigue estando con nosotros, y cuando una persona ha madurado en su existencia, en la forma de optar por el bien, Dios toma a esa persona y sigue estando con nosotros. Y por último, hay que saber aceptar esa certeza de la muerte, aunque tengamos esa incerteza que no sabemos ni el cómo ni el cuándo. Muchas gracias, Padre Raúl. Queridas familias, hemos llegado al final de nuestro programa, pero de manera particular quisiera invitarlos a este evento en la Universidad Católica de Oriente el 10 de noviembre. Familia y enfermedad. Vamos a tener a la doctora Consuelo Mesa, quien va a trabajar los cuidados paliativos en casa. Vamos a tener a la doctora Sandra Patricia Clavijo, quien va a trabajar el acompañamiento en pacientes en cuidado paliativo domiciliario. Y vamos a tener un conversatorio con personas que en este momento están en tratamientos difíciles porque están o en ese momento padecen una enfermedad o están transitando por una enfermedad delicada. Así que cordialmente invitados, el evento es totalmente gratuito y lo pueden encontrar en nuestras redes para que se inscriban. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones, en cabeza de Luisa Fernanda, quien nos coordina y nos dirige nuestro programa Diálogos de Frontera, a Cable Plus Televisión, quien se encarga de la producción, y a la red Oriente TV. Síganos por nuestras redes, por Instagram, por X, por YouTube, que allí estaremos con nuestros programas que son pensados para la familia, que los pueden reproducir en cualquier momento. Hasta pronto, gracias Padre Raúl, doctora Sandra, Padre John Jairo, que bueno haberlos tenido en Diálogos de Frontera. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.